va a presentar en este momento el curso de escatología bíblica. Escatología bíblica. Definición. Vamos a definir la palabra escatología. Escatología proviene del griego eschatos, que significa postrero, último, final. Y logos, que significa estudio o tratado. La escatología bíblica es la ciencia que estudia los eventos descritos como el final de los tiempos. La escatología bíblica, porque puede haber una escatología para cierta religión, para cierta ciencia, una escatología que tiene significados de términos diferentes a lo que queremos saber, pero en este caso sería una escatología bíblica. ¿Por qué queremos estudiar la escatología bíblica? ¿Por qué razón? Pues, como yo se lo dije en los grupos, este tema ha sido manoseado por gente que no conoce absolutamente nada del tema, no entiende absolutamente nada y son científicos, son personas que están en la ciencia, seculares, youtuber, quizás para monetizarse, quieren hacer algo. Y todo el mundo quiere tocar el Apocalipsis. Todo el mundo habla ahora de Apocalipsis, pero no todo el mundo entiende lo que es el Apocalipsis. Y se ha distorsionado el tema de Apocalipsis totalmente. Ahora lo ven como terrorismo espiritual, otros lo ven como un juicio de calamidad angustiosa que hay que huirle, no pensar en ello porque me desanima de la fe. Otros los ven como algo, como una película paranormal. Otros lo ven como algo oscuro y místico. Y ha sido distorsionado. ¿Sabe por qué ha sido distorsionado? Porque ha caído este tema en personas que nunca deberían haberlo tocado. Y la iglesia ha descuidado estos temas. La iglesia no los está dando. No toca estos temas. Y si algún día tocan este tema, es porque llegó un huracán, porque llegó un terremoto, porque llegó quizás, no sé, una crisis mundial. Y por esa razón tocaron el tema. ¿Y cuándo tocarán otra vez el tema? Hasta el próximo huracán. Es decir, tocan el tema porque simplemente la gente tiene miedo. Hay un terremoto, ahí sí toca el tema. Mientras tanto, viva la fiesta. Pero realmente la escatología bíblica, ¿sabes qué es? Es algo de Dios. Algo de Dios y una doctrina que vas a aprender a entender cuáles son los propósitos. ¿Cuál es el alcance de este estudio? Número 1, se estudiará la escatología desde la perspectiva desde Daniel y Apocalipsis. Número 2, se estudiará las diferentes escuelas de interpretaciones escatológicas. Número 3, se estudiará la escatología de Israel, los gentiles y la iglesia. Y número 4, se estudiará Apocalipsis versículo por versículo con todo su contexto exegético e interpretativo. O sea que no vamos a tocar el Apocalipsis medio por ahí, ¿no? O sea, vamos a profundizar porque vamos a estar todo un año. Al final de este año, que no será diciembre, sino febrero, porque va a durar un año, tú tendrás la capacidad inclusive de compartir esta enseñanza en escuela dominical, en seminarios, en campañas, en eventos, dar cursos, porque vas a ser un experto en el tema. O sea, no vamos a tocar por ahí medio 3 versículos. Vamos a meternos de cabeza. Y por eso se te van a entregar por lo menos en el transcurso de todo este tiempo unos 60 libros y diccionarios y compendios y enciclopedias para que tú los tengas como herramientas de investigación. O sea, vas a recibir muchísimo material para que investigues. No tienes que ir a comprar a ningún lado. Aquí te lo entregamos como parte del curso. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué estudiar la escatología bíblica? ¿Por qué estudiar las escatologías bíblicas? Aquí hay una enciclopedia de Barton Payne, dice, hay 1239 profecías en el Antiguo Testamento y 578 profecías en el Nuevo Testamento. Mira lo que dice, para un total de 1817 profecías
Estas profecías están contenidas en 8,352 versículos de la Biblia. Puesto que la Biblia tiene 31,124 versículos, los 8,352 versículos que contienen profecías constituyen el 27% de toda la Biblia. Y quiero decirte aún más, este 27% de versículos claros y definidos que hablan de escatología está conectada con toda la revelación bíblica. Está conectada con todo el plan de la salvación de Dios con respecto a la salvación. Así que estos 8,352 versículos está afectando al 70% de toda la Biblia. Por lo tanto, toda persona que no quiere estudiar Apocalipsis, que le huya al libro de Apocalipsis, que le tenga miedo al libro de Apocalipsis, está huyendo del 70% de lo que dice la Biblia respecto de la escatología bíblica y el plan de la salvación de Dios, tanto para la iglesia, Israel y los gentiles. Ignorar Apocalipsis, ignorar escatología, es ignorar el 70% de las conexiones bíblicas que te van a llevar a ello. Póngale atención a esto. Puesto que la Biblia, esto ya lo dije, ¿no? Póngale esto. De los 23,210 versículos del Antiguo Testamento, miren esto, de los 23,210 versículos del Antiguo Testamento, 6,641 tienen material predictivo, o sea, escatológico, lo que es un 28,5%. De los 7,914 versículos del Nuevo Testamento, 1,711 versículos contienen material predictivo. O sea, estamos hablando de un 21%. Estamos hablando de un 21%. Y vuelta, repito lo que dije en la anterior. De manera que para todos los 31,124 versículos de la Biblia entera, 8,352 contienen material predictivo o un 27% del total. ¡Bravo! O sea que estamos en el momento perfecto. Estamos en el tiempo perfecto para entender estos temas. Y sobre todo, cuando nadie los quiere tocar, ha llegado la hora de tocarlo. ¿Ok? Hay muchas escuelas de interpretación. Y esto hay que entenderlo. Porque a veces uno agarra la Biblia y agarra un versículo y uno dice, bueno, para mí este pasaje significa esto. Y no. Y nosotros tenemos que entender en qué escuela de interpretación está. Y aquí se van a dar algunas y tú te vas a identificar con alguna. No sé con cuál te vas a identificar. Pero hay muchas escuelas de interpretación escatológica. Y tenemos que ir al fondo, no simplemente a mí significa, no. Para mí significa, yo entiendo, yo opino, yo comprendo, no. Tenemos que ir a la palabra. Muy bien. La primera escuela se llama la preterista. La primera escuela de interpretación escatológica se llama la preterista. Veo que Zoom está totalmente lleno, ya no hay participación en Zoom, se llenó la sala, ya están las 100 personas. Todo el mundo, por favor, conéctense en YouTube, manden los enlaces de YouTube porque ya en Zoom ya no entra nadie más, la sala está copada. Entonces entren en YouTube, pasen la voz que ya no entren, ya no pueden entrar en Zoom, tienen que entrar en YouTube. Ahí está el enlace de YouTube, solamente háganle clic y entran automáticamente. Bien, vamos a ver la escuela preterista. ¿Qué significa esto, la escuela preterista? La escuela preterista, la escuela de interpretación escatológica preterista,
tuvo su origen en la Iglesia Católica. O sea que ya sabemos de dónde proviene y qué es lo que están predicando muchos pastores evangélicos. Cuando hablan del preterismo, están hablando de una doctrina católica que se creó después del Concilio de Trento y se le atribuye principalmente a un monje jesuita llamado Luis de Alcázar en el año 1537 a 1591. Fue introducida a la iglesia protestante principalmente por un libro titulado La Parucía, que significa la venida, por Stuart Russell en el siglo XIX y promovido en tiempos recientes en 1996 por los hermanos Leonardo en el libro La promesa de su venida. ¿Qué enseña el preterismo? ¿Qué es el preterismo? ¿Qué significa la palabra preterista? Vamos a ver. El término preterismo viene del latín praeter, que significa pasado. Significa pasado. Lo que significa entonces que el preterismo enseña que el fin de los tiempos ya se cumplió en el pasado. Ya se cumplió totalmente y que no habrá un futuro escatológico, que no habrá una venida de Cristo, que no habrá anticristo, que no habrá milenio, que no habrá nada, porque todo se cumplió hasta el año 70 después de Cristo. Número 3. El preterismo se opone directamente al futurismo. El futurismo es, por ejemplo, nosotros creemos en el rapto de la iglesia, eso se llama futurismo. Creemos en la gran tribulación, futurismo. Creemos en el milenio, futurismo. Pero ellos son preteristas, atrás, el pasado. Todo lo que hoy vemos nosotros, para ellos no existe, ya se cumplió. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el preterismo? Que se opone directamente al futurismo, que ve las profecías del fin de los tiempos como profecías que aún tienen un cumplimiento futuro. ¿Qué enseña el preterismo? ¿Qué enseña el preterismo? El regreso de Cristo a la tierra ya ocurrió y fue espiritual. Es la misma doctrina de los testigos de Jehová, que ellos dicen que como Russell profetizó que Cristo iba a venir en el año 1914, que iba a llegar literalmente, y no llegó, y como no llegó, quedó en vergüenza. Entonces ahora sus adeptos dicen que llegó, pero espiritualmente. O sea, la única forma de sacarse la vergüenza de encima es llegó espiritualmente, y que cuando dice todo ojo le verá, dice que le verán por medio de la palabra de Dios. O sea, están alegorizando. Y hay muchos pastores que creen el preterismo y enseñan que todo lo que tiene que ver con el futuro no existe. Ya estamos viviendo el reino de Dios. Estamos viviendo el reino de los cielos. Y que no habrá, en este caso, nada de lo que se predice en Apocalipsis. Número 2. El trato con Israel se acabó. Ya no hay más trato con Israel, así que pobre Israel se acabó. Ya, según esta enseñanza, ya nada se puede hacer. Lo único que tienen que hacer los israelitas, según ellos, es tomar el reino de Dios en sus vidas, lo que se le llama el diominismo. El diominismo es el dominio de la iglesia, donde la iglesia reinará. Como no creen ningún rapto, ninguna segunda venida, hablan solamente del diominismo. El dominio. El dominio. Entonces, según ellos, la iglesia tiene que tomarse el arte, tiene que tomarse el gobierno, tiene que tomarse la música, tiene que tomarse el deporte, la familia, la comunicación, la economía, la cultura, todo. ¿Por qué? Es el dominio, dominio, porque ya llegó el reino de Dios. Número 3. El preterismo enseña que el nuevo cielo y la nueva tierra de Apocalipsis 21 no es real. Se refiere a la iglesia. Se refiere a, aquí me faltó poner, se refiere a la iglesia. Segundo los Corintios 5:17.
donde dice cielo nuevo. La palabra nuevo en griego es koiné, kainos, y es la misma que se usa en 2 Corintios 5:17, que dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Entonces, es para mí es algo absurdo, ¿no? Lo que están alegorizando, están haciendo pedazos las escrituras. Número 4, el preterismo dice que el arrebatamiento no existe, por eso nunca predican. ¿Por qué van a predicar si no creen? Pues no creen en ningún arrebatamiento. Número 5, no habrá juicio futuro. Eso enseña el preterismo, no habrá juicio futuro. Número 6, no habrá ningún anticristo. Número 7, no habrá destrucción de la tierra. Todo eso lo vamos a ver en el transcurso del año, porque hoy no podemos refutar punto por punto. Es increíble, pero vamos a aprender cosas profundas de cada escuela para que tú seas un apologético de la escatología. ¿Sabes lo que es la apologética? Es la defensa de la doctrina. Así que tú vas a estudiar la apologética escatológica. Advertencia. Pablo advirtió contra los que, como Himeneo y Fileto, enseñan falsamente que la resurrección ya se efectuó y que trastornan la fe de algunos. Si ellos dicen que ya ocurrió la resurrección, ya ocurrió todo, y que estamos viviendo el cielo, que estamos viviendo el reino, que estamos viviendo ya la eternidad, y que lo único que hablan es del éxito, que tú tienes que ser exitoso porque eres hijo de Dios. Entonces el preterismo es una enseñanza, es una herejía, una enseñanza católica 100%, y que se está metiendo dentro de las iglesias evangélicas. Pues tenga mucho cuidado con estas cosas. Bien, ya sabemos lo que es el preterismo y luego veremos, vamos a hacer apología. El próximo lunes vamos a continuar con el tema del preterismo para refutar cómo es la vaina. Ahora viene la escuela de interpretación idealista. Esta es otra escuela y vamos a ver qué cree la escuela de interpretación idealista. ¿Qué enseñan en cuanto a la escatología? Vamos a ver. Esta escuela ve el Apocalipsis como una alegoría del combate espiritual que debe tener todo creyente. O sea, no es un plan de Dios, no es una ejecución de un pacto divino, todo es espiritual, por eso idealista. La interpretación de Apocalipsis no se encuentra en el primer siglo, o sea, no es preterista, porque los preteristas creen que todo pasó ya en el primer siglo, y que el anticristo era Nerón, y que la tribulación era la persecución de los romanos en contra de la iglesia primitiva. Y Armagedón es cuando los romanos atacaron a Jerusalén y la destruyeron. O sea, tampoco creen en la guerra de Armagedón. Entonces, la escuela idealista dice que la interpretación de Apocalipsis nada tiene que ver con el primer siglo, con lo que cree el preterismo. Número 2, la interpretación de Apocalipsis no está en el futuro. O sea, los que somos pre-tribulacionistas, ya hablamos de eso ya mismo. Esta parte no está en el pasado ni en el futuro. Número 3, la escuela idealista dice que se interpreta el Apocalipsis es en el esquema político, social, económico de la sociedad presente. O sea, cuando tú veas Apocalipsis, según el idealista, está hablando de la sociedad y que todo lo que está pasando tiene que ver solamente como un significado espiritual. O sea, ¿qué están haciendo de la Biblia? La están haciendo pedazos. Porque te imaginas si hay 1000 idealistas. ¿Qué pensarás, no? Número 4. El cielo es la iglesia y la infidelidad es la tierra. Me causa chiste, ¿no? Número 5. El diablo es el fracaso y Dios es el universo. Por eso es muy importante que tú no busques alimentarte
de los tiempos futuros en YouTube. ¿Qué vas a ver? ¿Que un idealista te enseñe? ¿Que un preterista te enseñe? ¿Que un youtuber que está esperando un terremoto para monetizarse te guíe? No. Tú no tienes que dejarte llevar por la gente. Tú tienes que meterte a escudriñar las escrituras como debe ser. Como dijo Cristo, escudriñar las escrituras. No dijo leer. Hay mucha gente que lee. Hasta memoriza lo que lee. Pero no memoriza lo que significa. Porque para saber lo que significa, a un solo texto te quita meses de investigación. Un solo versículo. Tenemos que la escuela idealista enseña algo increíble. Vamos a ver. Número 1. El objetivo del libro de Apocalipsis no es instruir a la iglesia acerca del futuro, ni predecir sucesos futuros específicos, sino tan solo enseñar principios espirituales. ¡Wow! Tan fácil, ¿no? Tan fácil. Número 2. El objetivo del libro de Apocalipsis es el de enseñarnos la historia espiritual de la iglesia de Cristo. Advertirnos de aquellos peligros espirituales a los que estamos sujetos. Describir la gran lucha contra el mal. Gran ayuda, ¿no? Número 3. Dicen que Apocalipsis no habla ni del pasado ni del futuro. Estas visiones son símbolos que solo quieren comunicar verdades bíblicas. O sea, una razón emergente, una necesidad a un problema, que pasó tal cosa, que la situación en las cárceles están llenas, eso se llama anticristo. Que las copas y las trompetas que están descritas en Apocalipsis capítulo 15 y 16, eso tiene que ver con las leyes políticas. Tan fácil, ¿no? Número 5. Las visiones no siempre, no tienen un cumplimiento histórico ni futuro, sino un cumplimiento espiritual. Por eso, ¿te imaginas estas personas que te enseñen el Apocalipsis a ti? ¿Qué te podrían enseñar? Es una locura. Una locura. Hay que tener cuidado y discernimiento, porque hoy hay una prostitución del tema escatológico y lo que están haciendo es daño y trastornando, como dijo Pablo, la fe de muchos. Ahora vamos a la tercera escuela, que se llama la escuela futurista. Esta es la tercera escuela. Apunten eso, ¿eh? Tienen que apuntar, porque si vas a estudiar de largo, te voy a tomar tareas. Vamos a hacer exámenes. Quiero que de aquí se levante una generación de maestros bíblicos que hablen de este tema que ya no se toca. Antes, en la década de los 80 y 90, se hablaba mucho de estos temas. Hoy nadie habla de esto. Y si lo hablan mal. Por eso quiero que se levante una generación de maestros bíblicos de este tema. La escuela futurista, por ejemplo, es diferente. Dice aquí, por ejemplo, no se puede negar que Apocalipsis sea un libro de profecías. La interpretación futurista considera que el libro de Apocalipsis está lleno desde el capítulo, está sellado desde el capítulo 4. Las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de estas. Claro, la Biblia está dividida en tres grupos, Apocalipsis, en tres grupos. Uno, las cosas que has visto, las cosas que son y las que sucederán después de estas. Las que tú has visto son Apocalipsis 1, la visión de Cristo. Las que son Apocalipsis 2 y 3, que tiene que ver con la historia de la iglesia. Y las que han de ser después de estas, tiene que ver con Apocalipsis 4. Entonces, la escuela futurista enseña que Apocalipsis está sellado. Apocalipsis aún no se abre, no hay ningún caballo amarillo, ni un caballo negro, ni un caballo blanco, que no ha llegado el anticristo, que por ahí habla la gente que ya llegó, que se saben hasta el nombre, que el anticristo es un sistema informático, que es un imperio,
que es quizás el Vaticano, que el anticristo es un sistema de marcajes y que ya llegó y que está en Australia, que está en Nueva Zelanda, que está en Europa. Y en fin, otros dicen que el anticristo es un político y que ya llegó. Ya llegó. Eso es un error. Escúcheme bien. Según esta escuela, Apocalipsis aún no se abre. Mientras el rapto de la iglesia, mientras el arrebatamiento, si quieres cámbiale el nombre, di arrebatamiento, y si no, cámbiale traslado, lo que sea, porque hay algunos que les afecta que no digan como ellos consideran. Mientras el rapto de la iglesia no venga, esta escuela dice, Apocalipsis está sellado. Hay interpretaciones y conceptos futuristas y están las tres, porque mira, este de aquí, la escuela futurista tiene tres grupos. La escuela futurista, divídela en tres grupos. Las anteriores, las que acabamos de hablar, la idealista, el preterismo, no tienen grupo, es un solo grupo. Pero este de aquí sí tiene tres grupos. Y la una se llama pretribulacionista. 2, mesotribulacionista. 3, posttribulacionista. Esos son los tres grupos de interpretaciones y conceptos de la escuela futurista. Póngale atención a esto, ¿ah? Porque, bueno, a la final, en el transcurso de los meses, si tú sigues con las clases, si tú deseas continuar, ya esos términos ya serán muy conocidos para ti. Ahorita, como es primera vez que estás escuchando esto, se te hace difícil entender, así que no te me preocupes, tranquilo, que esto está recién comenzando. Si no entiendes muchas cosas, no te preocupes, que esto recién comienza. Bien, vamos a ver. Por ejemplo, el pretribulacionista considera que hay un arrebatamiento y una segunda venida de Cristo diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Te estoy hablando de las escuelas, aunque yo personalmente soy pretribulacionista. Porque la gente quiere decir, ¿y usted qué es? Yo soy pretribulacionista. Esa es mi escuela. Y sobre esa base vamos a estudiar las escrituras sobre el pretribulacionismo. Número 1, ¿qué enseña el pretribulacionista? Que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. 2, el anticristo gobernará al mundo por 7 años. 3, los juicios serán para los incrédulos. Ahora, cuando dice incrédulos, está hablando incrédulos hacia Jesucristo. O sea, me da a entender, porque no estamos poniendo textos, pero en las clases que vienen vamos a poner todos los versículos, que el mayor pecado de la humanidad es la incredulidad. Y claro, Juan 3:18 dice, el que no cree en el Hijo es condenado. Juan 3:36 dice, el que tiene el Hijo tiene la vida, mas el que rehúsa creer en el Hijo no tendrá la vida, sino que la ira